Hola. Iniciamos con la sesión número 8, unidad 4, clasificación de las fronteras. Sesión número 8, pues estamos aquí ya avanzando sobre lo que son las fronteras. Hoy vamos a explicar, vamos a destacar, vamos a desarrollar acá lo que son las fronteras marítimas y derecho marítimo. Esto es una tipología particular de frontera o las fronteras marítimas que ya había hecho mención. El derecho marítimo, vamos a trabajar acá lo que tiene que ver con la Convención de Viena sobre el derecho del mar, lo que regula por excelencia, que es la fuente que regula el marco jurídico del derecho marítimo de los estados, principalmente los espacios marinos o los espacios. ¿Qué podemos entender por espacios marinos? O dicho de otra manera, derecho marítimo, jurídicamente hablando, que son todos aquellos espacios que los estados ribereños tienen para poder ejercer soberanía en este caso. Vamos a destacar aquí tres objetivos, vamos a identificar los principales corrientes de análisis en los estudios fronterizos con énfasis en las fronteras marítimas, comprender el marco jurídico del derecho marítimo y su proceso de internacionalización y reconocer los principales espacios marinos y su regulación internacional. Aquí hay que decir que se han desarrollado una serie de análisis geopolíticos, socioculturales, jurídicos y económicos para poder ir entendiendo cómo funciona la frontera, cuáles son los espacios dinámicos en los cuales los estados tienen soberanía o derecho marítimo, ¿verdad? No son solamente líneas divisorias que están determinando ese espacio marítimo, sino que determinan todo lo que tiene que ver con la geopolítica, la cultura, lo jurídico, lo económico. En América Latina se da lo que se conoce como la fronterización, como un proceso social, y de alguna manera se establecen exposiciones fronterizas como mecanismos de cooperación entre las distintas comunidades fronterizas y desde el punto de vista económico también. De alguna manera, la revista Estudio Fronterizo ofrece investigaciones sobre fronteras internacionales, migración, seguridad, comercio y cultura. Una tipología particular de la frontera son las fronteras marítimas. Los estados ribereños tienen fronteras marítimas que delimitan zonas de soberanía en los cuales, como dije al principio, los estados en estas zonas ejercen soberanía, perdón, o tienen un derecho exclusivo sobre los recursos marítimos. Según la Convención de las Naciones Unidas, que es la convención que se aprueba en 1982, que es la que establece el derecho del mar, que se conoce como la CONVEMAR, reconoce los siguientes parámetros o los siguientes derechos, los siguientes aspectos delimitantes en lo que son las aguas marinas de los estados ribereños. En este caso tenemos el mar territorial, que es desde la línea de base hasta 12 millas náuticas. También tenemos la zona contigua, que es desde la línea de base hasta las 24 millas, es decir, 12 millas de mar territorial o 12 millas náuticas más 12 millas de zona contigua, que allí suman 24 millas. La zona económica exclusiva, que va también desde la línea de base, que también se conoce como ZEE, que va desde la línea de base hasta 200 millas náuticas. O sea que va incluyendo lo que son las 12 millas náuticas, las 24 millas náuticas, más el restante de millas que suman las 200 millas náuticas, que eso es lo que se conoce como la zona económica exclusiva. Pero parte desde la línea de base, ¿verdad?
Entonces, toda esa zona económica exclusiva abarca todo eso. Alta mar, más allá de la zona económica exclusiva, ¿verdad? Aquí voy a corregir algo muy importante de lo que acabo de decir. La zona económica exclusiva va después de la zona contigua, 200 millas náuticas después de la zona contigua. Estas fronteras pueden ser objeto de disputas internacionales, como en el caso del Caribe, ¿verdad? Como el caso de lo que está sucediendo en el Caribe, o lo que sucede en cualquier parte del mundo donde existen mares y que los estados tienen salida a estos mares. Tenemos el derecho marítimo. El derecho marítimo regula la navegación, el comercio por vía acuática y las actividades conexas. Incluye normas públicas, soberanía, seguridad y privadas, contratos, responsabilidad civil. Aquí el derecho marítimo es bien categórico al establecer cuáles son los derechos que le corresponden a los estados en cuanto al mar, en cuanto a las aguas que tiene como posesión, como soberanía. Pero también aquí interviene un agente más importante también, que son los agentes privados. Pero los agentes privados se rigen por el derecho internacional privado, ¿verdad? Y tienen la modalidad de ejercer función dentro de esta norma, dentro de este derecho marítimo, contratos de responsabilidad civil. En este caso, tienen una responsabilidad civil por cualquier situación que se incurra dentro de estos mares. Hay lugares, hay espacios marítimos donde los derechos marítimos son compartidos. Existen muchas partes del mundo, en el caso nuestro, Nicaragua, en el caso nuestro, Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Honduras, hay un espacio compartido marítimo que se conoce como el Golfo de Fonseca, que también ha sido un evento bastante de conflictología que ha tenido lugar durante mucho tiempo. Eso lo vamos a destacar más adelante y vamos a dar algunos detalles. El marco jurídico, el derecho marítimo, se basa en tratados internacionales, costumbres y legislación nacional. Estas son las tres fuentes importantes jurídicas donde el marco jurídico del derecho internacional se basa. No puede haber legislación nacional si no hay tratado internacional. No puede haber legislación nacional si no hay costumbre. Entonces, la legislación nacional básicamente es es una relación, ¿verdad?, jurídica que hay entre estas tres fuentes para poder que los estados eh, hagan valer sus derechos en el mar. También tenemos la OMI, que se conoce como la Organización Marítima Internacional, que establece normas sobre seguridad, contaminación y tráfico marítimo. Viene siendo la CONVEMAR, ya lo había dicho, es el principal instrumento jurídico adoptado en 1982 que regula los espacios marinos, derechos de los estados ribereños y el uso de los recursos. Aquí, seguidamente, tenemos la internacionalización, que es lo que se supone que es lo que está sucediendo en la actualidad con el uso de los mares para poder comercializar. Es decir, estamos inmersos dentro de una globalización del comercio y los desafíos ambientales han impulsado la unificación jurídica mediante convenciones internacionales. Entonces surge el concepto de derecho vivo marítimo que evoluciona con la práctica internacional y los nuevos retos, que son la tecnología, el terrorismo, el cambio climático, etcétera, problemas de... Entonces, las instituciones como el Instituto Iberoamericano de Derecho Marítimo promueven la modernización y armonización normativa. Esto significa de que los estados deben de ir de mano con todas las normas o leyes que establecen la regulación o la unificación del derecho de uso de los recursos marítimos. Eso es lo que quiere decir la internacionalización de las normas, porque como lo que dije es que como el comercio se ha globalizado, entonces los estados tienen, pues dicho de otra manera,
que ajustarse a una norma jurídica común en cuanto a la utilización de los recursos de los mares. Los principales espacios marinos se conocen como las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva hasta 12 millas, derecho de explotación económica, que es lo que se estaba explicando al principio, la plataforma continental, el derecho sobre el derecho marítimo, sobre el hecho marino más allá de la C, esa es la plataforma continental, y lo que es el alta mar. Entonces, patrimonio común de la humanidad que es regulado por las normas internacionales. Aquí cabe resaltar también que las aguas interiores dentro de la línea de base bajo plena soberanía. Las aguas interiores no son, no son los ríos, no son los lagos, no son lo que está dentro del territorio de un estado. Las aguas interiores son las que están dentro de la línea de base de cada estado. Puede ser un puerto, ¿verdad? Puede ser un puerto, puede ser un brazo de mar que entra al mar, que entra al territorio, pero no va más allá del territorio de manera interna, sino que se queda en la línea de base. Por eso es que se conoce como aguas interiores. La zona contigua hasta 24 millas, control aduanero y migratorio, ¿verdad? Zona económica. La zona en lo que es el mar territorial, que son las 12 millas, con soberanía limitada por el paso inocente, ¿verdad? Entonces los estados tienen soberanía limitada en las 12 millas náuticas. Y aquí les dejo dos mapas donde podemos identificar, ¿verdad? Lo que son, en este mapa se ve más claro lo que estoy explicando sobre los espacios marítimos. Tenemos el mar territorial, las 12 millas náuticas, tenemos la zona contigua, ¿verdad? Que es lo que va desde el mar territorial hasta las 12 millas. Y tenemos la zona económica exclusiva, que va desde la zona, hasta donde termina el mar territorial, pasa sobre el espacio de la zona contigua y sigue las 200 millas náuticas hacia adentro. Y aquí se refleja lo que son las líneas de base, que es lo que yo les estaba explicando hace un momentito. Aquí está este golfo. Esto se conoce como, podemos decir, una entrada de mar, por decirlo de esa manera, pero constituye aguas interiores. Aquí tenemos un puerto también y el puerto constituye lo que son las aguas interiores. Más hacia adentro, al interior del estado, todo lo que constituye las aguas, ríos, lagunas, etcétera, no es aguas interiores. Entonces, con esto, pues dejo por finalizado este video y nos vemos en el próximo video.